En los últimos días se dieron a conocer los índices de inflación y por supuesto que siempre la medición es algo que se espera, no solamente por los especialistas, sino también por la gente en general. En el mes de julio los datos indican que el costo de vida avanzó 1,9% y eso quizás hasta se encuentra por debajo de algunas de las expectativas que tenían distintas consultoras en el mercado que hablaban de algo levemente por encima del 2%. Para conocer cuál es la visión que tienen desde la Fundación Libertad y Progreso, voy a saludar a uno de sus economistas, al licenciado Aldo Abrán. Aldo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar charlando contigo, ¿no? Igualmente, ¿y qué expectativas tienen ustedes? Si se puede ya tener alguna expectativa de cara a los próximos meses, o mejor dicho, ¿cómo analizan justamente que se está comportando la inflación en estos meses que estamos transitando? Mira, lo primero que hay que tener en cuenta, e incluso lo dijo Marcos Labaña ya hace tiempo cuando se iniciaron las mediciones de este periodo de cuarentena, ¿sí? Y ante algunas críticas que pretendían hacer pasar estos números bajos realmente de inflación, como que se había vuelto a intervenir el INDEC como en el 2007, Ujú, es que la verdad es que estamos midiendo un periodo distorsionado. Y es claro. verdad, ¿eh? Están Ujú, midiendo bien, en forma homogénea, lo cual a mí me parece que es lo correcto incluso, ujú. ¿sí? Si no, realmente se empezaran a manejar los números a ver qué pueden medir y qué no, porque hay muchas cosas que no se podían medir y no se pueden medir hoy. La verdad es que los números dejarían de ser homogéneos y por lo tanto las estadísticas ahí sí verdaderamente estarían mal. Claro, Bueno, lo que están midiendo es bien, pero una realidad absolutamente distorsionada. Si vos te pones a ver lo que ha sido la evolución de los servicios privados durante estos meses de cuarentena, daban en baja, fuerte baja. claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vos estabas en un gimnasio, ¿no? Y entonces de golpe no lo pudiste usar más. Y la verdad que te hubiera ido el gimnasio, pero por ahí te llama el dueño del gimnasio y te dice, mira, pagá la mitad, ¿sí? Y así te mantengo la membresía y vos, y no me fundo. Claro. Entonces, teniendo gimnasio y vos estás pagando la mitad. Lo mismo pasó con jardines maternales, ¿sí? Con un montón de servicios privados que le siguieron cobrando a sus clientes a pesar de que no estaban usándolo. O sea que cuando fue el encuestador a ver cuál era la variación de precio, el tipo le contestó, bueno, bajé a la mitad. Claro. Ahora, no es que es más barato, porque nada es más caro que lo que no podés usar, ¿no es cierto? Ujú, Y estás pagando, sea lo que lo paguen, ¿no? claro. Entonces, evidentemente ha pasado eso con muchas cosas. También es cierto que en la medida que muchos sectores salen a trabajar, por ejemplo, no sé, sale algún sector de comercio que sale a vender luego de haber estado cerrado muchísimo tiempo. Imagínate que ese señor tiene acumuladas deudas, pero a montones. Sí, El señor tiene que salir a liquidar la mercadería que tiene para poder pagar las deudas. claro. Entonces al principio lo va a vender recontrabarato. Y es lógico. ¿Y qué va a medir este encuestador? Que está vendiendo recontrabarato, ¿no es cierto? Pues tiene que pagar deudas. Claro. La verdad es que a la medida que la economía se vaya normalizando, vayamos saliendo de la cuarentena y de las restricciones y de los costos que estamos pagando por esta cuarentena, evidentemente ahí vamos a empezar a ver la realidad de una inflación que que está determinada en realidad por un banco central que ha estado emitiendo mucho y por otro lado por gente que si bien al principio ante el temor de que no anduvieran los cajeros automáticos o que los bancos nunca abrieran, la verdad es que demandó muchos pesos, Ujú, ¿no? sí. Ahora está dejando de demandar esos pesos y bueno, en la medida que los pueda gastar con más facilidad, porque en más negocios abiertos, más rápido se va a desprender de la moneda y vamos a ver subir la inflación. Bueno, Pensar que esto es ahí, normalidad es el error, claro, ¿sí? ahí entonces ya despejado las dudas acerca de que si la medición está bien hecha o no está bien hecha, que ustedes señalan que sí, que está bien hecha, y tomando en cuenta los primeros 7 meses que estamos viendo una inflación que no llega al 16%, pero quedan 5 meses todavía por delante. Yo digo, uno se debe preguntar, ¿qué pasa, por ejemplo, con lo que vos bien mencionabas, la emisión que hubo durante todo este periodo y que según los datos que maneja el mismo Banco Central, por ejemplo, el stock del ELIC está cerca de los 2 billones? ¿Qué va a pasar con todos esos pesos? Mira, eso que vos acabás de decir está muy bueno, porque
Es cierto que el Banco Central ha estado emitiendo para financiar al gobierno, pero no todo lo que ha financiado al gobierno. De hecho, al principio intentó financiarlo con emisión. Cuando uno financia con emisión, lo que está haciendo justamente es depreciar la moneda, porque Claro. si del otro lado no hay gente que la demande, eso va a perder valor, como pasaría con cualquier cosa que alguien produzca más Ujú. de lo que la gente quiere, ¿no es cierto? Bueno, pierde valor la moneda, eso lo ves en el dólar, los dólares paralelos, por eso han estado subiendo, y por el otro lado, con el tiempo y una vez que, digamos, y más allá, saliendo de todas estas distorsiones y de una recesión fenomenal, lo vamos a ver lamentablemente en los precios. Ahora, como el Banco Central empezó a ver que realmente el peso se estaba depreciando muchísimo, en los últimos meses ya ha estado usando otros mecanismos de financiamiento para poder proveer esos recursos al tesoro, ¿sí? ¿Y cuál ha sido? Un viejo conocido de todos nosotros, que es la deuda remunerada, hoy se llama el ELIC, Sí. pero que nos dio un gran dolor de cabeza en el pasado, en la época de Cambiemos, y en esa época se llamaba el LEVAX, Ujú. ¿sí? ¿Cuál es la forma entonces? Como el Banco Central sí tiene financiamiento y el Tesoro no, lo que hace el Banco Central es toma plata en el mercado, por la cual paga tasa de interés, y se la da, a veces gratis, al Tesoro Nacional, ¿sí? De esa forma lo financia. Ahora, ojo, porque esto no es, valga la redundancia, gratis, ¿sí? Claro. Porque no solamente eso quiere decir que la situación patrimonial del Banco Central, que ya es un Banco Central quebrado, ¿sí? Tengamos en cuenta, nuestro Banco Central hoy es sumamente insolvente, Ujú. va a empeorar hacia adelante, sino que en algún momento la gente puede llegar a querer demandar que esas LELIQs, ¿sí? Esos pasivos remunerados, se paguen. ¿Qué es lo Claro. que le pasó justamente en su momento, en 2018, al gobierno de Cambiemos, al Banco Central en la época de Cambiemos, y cómo se termina pagando, lamentablemente, cuando se le acaba el crédito al Banco Central, se termina pagando como lo vimos en esa época, justamente con una fuerte emisión, ¿no? Que termina depreciando fuertemente el peso, que esta deuda está en pesos, y obviamente se termina licuando esa deuda, como la vimos licuarse fuertemente, hasta, digamos, finales del año pasado. Lamentablemente, desde principios de este año, digamos, segundo trimestre, esa deuda ha empezado a subir y muy fuertemente, y estamos en proceso a estar en una situación, en no mucho tiempo, y eso es lo grave, de poder llegar al mismo punto en el cual lamentablemente en el 2018 vivimos esta crisis, ¿no? Claro. Empezamos con esta crisis. Con Bueno, lo cual, la verdad es una situación sumamente grave. y sí. Nos hace zafar de inflación hoy, sí, Ujú. pero nos pone en riesgo de una crisis el día de mañana, ¿no? Bien, ahora, tengo que no dejar pasar dos cosas importantes que dijiste. Esto último, de la crisis que vamos a afrontar en el futuro, quizás de corto o mediano plazo, y lo otro que señalaste fue que el Banco Central está quebrado. Entonces, ¿cómo te imaginás justamente que va a ser los próximos años para la Argentina o los próximos meses? Mira, la única forma que tenemos para que nuestro Banco Central no quiebre es que este gobierno termine entendiendo que nuestros problemas no tienen que ver con la pandemia. Nosotros llegamos en una crisis a la pandemia, Ujú. ¿sí? Y una crisis tiene que ver con la credibilidad. Un país entra en crisis cuando los argentinos y los extranjeros dejamos de creer en el futuro de la Argentina, y por lo tanto a partir de ahí ahorramos muchísimo y fundamentalmente lo hacemos en dólares, comprando dólares para mandar al fondo del placar como seguro por si lo llegamos a necesitar el día de mañana y para proteger nuestros ahorros, porque sabemos que nos lo van a depreciar fuertemente a los pesos que tengamos para financiar a ese gobierno que está desgastando de más, o para lo mandamos esos dólares a la caja de seguridad o al exterior, ¿no? Depende de la Ujú. posibilidad de cada uno. Entonces, claramente lo que nosotros necesitamos, y si todos estamos ahorrando para hacer eso, obviamente la demanda, dejamos de consumir y de invertir, la demanda en el país se cae, ¿no es cierto? Claro. Y eso es lo que te mete en una recesión, en una crisis y todo lo que estuvimos viviendo hasta ahora. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer?
volver a recuperar la credibilidad de la gente. Y para recuperar la credibilidad de la gente, lo que hay que decirle es, mira, vamos a resolver los problemas de fondo que nos trajeron a esta crisis, ¿no? Y claramente uno de los problemas de fondo que nos trajeron a esta crisis es que los argentinos no podemos pretender gastar eternamente muchísimo más de lo que podemos pagar, que es lo que venimos haciendo, y vamos de default en default, de quiebra, depende de lo que usemos, ¿no? Para financiar. Sí. Usamos el crédito, bueno, caemos en cesación de pago. Usamos al Banco Central, como ahora, para financiarnos, bueno, entonces quebramos el Banco Central y vamos a una crisis monetaria y cambiaria. O sea, no podemos vivir así. Es evidente que nuestros políticos tienen que manejar austeramente las finanzas del Estado y gastar lo que pueden gastar y usarlo para servirle a los argentinos y no servir a la política como lo sirve hoy. Como esto, hay muchas cosas que el gobierno debería anunciar que va a corregir en un tiempo, con un plan determinado, que se van a dar pasos. Si esto se hiciera, claramente la confianza de los argentinos y de los extranjeros en nuestro futuro mejoraría. Eso haría posible, ¿sí?, manejar esta bomba de tiempo que son las LELIQs, ir, como la gente va a ir demandando más pesos, porque tenemos más confianza que antes, bueno, en el tiempo ir haciendo que eso se vaya achicando, porque se puede pagar con pesos que la gente verdaderamente demanda. Claro. ¿Sí? Pero para eso tiene que existir esta confianza. Y lo que estoy diciendo, es más, esto hasta nos permitiría salir del cepo, que es otra cosa que siempre ha llevado a la Argentina a crisis. Y alguien dirá, y bueno, ¿y cómo sabe todo esto de este tipo? Nosotros tuvimos antes de el cepo de 2015, 23 cepos en los 70 años anteriores. ¿Sí? En todos salimos con una crisis tremenda, de todos esos cepos. Del único que no salimos con una crisis tremenda fue con el cepo de Cristina, porque justamente cambiamos de gobierno, entró un gobierno que dijo que iba a resolver los problemas de fondo, después no lo hizo, ¿sí? Pero la gente creyó. Hubo confianza. Obviamente, si el cepo viene para contener la falta de credibilidad de la gente, cuando la gente recupera la credibilidad, deja de tener sentido el cepo. Claro. ¿No? Y salimos de forma poco traumática del cepo de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Con Mauricio Macri. Ahora, lamentablemente después Cambiemos no cumplió con sus promesas y nos metió en otra crisis. Bueno, eso es lo que tenemos que evitar repetir, ¿sí? Claro. Tenemos que hacer los pasos para recuperar la credibilidad y después dar los pasos para demostrarle a la gente que esta vez vamos a cumplir con nuestra promesa. Está más que claro. Aldo, te agradecemos mucho por este contacto y bueno, seguiremos hablando para ver cómo sigue el devenir justamente de la economía. Que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Chao. Aldo Abrán, de la Fundación Libertad y Progreso, comentándonos la visión justamente de la institución acerca, en principio, de lo que ha sido la medición de inflación y también proyectando hacia adelante cuáles son las alternativas que tiene la Argentina como para volver a encauzarse dentro de lo que podría llamarse un país algo más normal. Quédate con nosotros que seguimos con más ADN Empresario Radio. Gestionar, capacitar, formar equipos de trabajo sólidos, delegar, desarrollar al máximo el potencial individual en favor del conjunto. Así es la empresa moderna. Ágil, dinámica, versátil. ADN Empresario Radio. Por la 99.9.